Buenas noches. Voy a hablar sobre todo lo relacionado al sistema operativo Linux. Voy a empezar con el entorno del sistema operativo Linux. El entorno del sistema operativo Linux se refiere al conjunto de componentes y servicios que proporcionan una interfaz gráfica del usuario GUI o GUI y un entorno de trabajo para los usuarios. Algunos de los componentes clave del entorno del sistema de Linux incluyen el gestor de ventanas, que es el componente principal que maneja la interfaz gráfica del usuario, permitiendo a los demás usuarios interactuar con las aplicaciones y el resto de los elementos del sistema. El panel de control, que proporciona el acceso a las aplicaciones, widgets y configuraciones principales del sistema, así como las aplicaciones a terceros. Terminal de comandos. El terminal de comandos permite a los usuarios ejecutar comandos y aplicaciones en un entorno de shell como bash. La barra de tareas, que muestra las aplicaciones y procesos en ejecución, así como permite a los usuarios cambiar entre ellos. El menú de aplicaciones, que ofrece acceso a las aplicaciones y widgets disponibles a través del sistema. Existen varios entornos de escritorio para Linux como GNOME, KDE, Cinnamon, XFCE, Mate y Bodji. Cada entorno de escritorio tiene su propia apariencia y características, pero todos ellos proporcionan un entorno de trabajo de gráfico para los usuarios. Los usuarios pueden elegir el entorno de escritorio que mejor les venga de acuerdo a sus preferencias y necesidades, y además de esto, el entorno de escritorio también existen pequeños subentornos de aplicaciones específicas para aplicaciones de ofimática, como Scribus, Inkscape y GIMP, que ofrecen una interfaz de usuario similar a la de programas de ofimática de propiedad como Adobe InDesign, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Ahora hablando de la configuración del escritorio en Linux incluye la personalización de varios elementos, como el fondo de pantalla, la barra lateral, el idioma y la fecha y la hora. Estos elementos pueden variar según el entorno de escritorio utilizado. Algunos de los entornos de escritorio más populares en Linux son GNOME, KDE, Cinnamon, XFCE y Mate. En general, la configuración del escritorio en Linux se puede realizar a través de la herramienta de configuración del entorno de escritorio. Por ejemplo, en GNOME se puede acceder a la configuración del fondo de pantalla, la barra lateral, el idioma y la fecha y la hora a través de la aplicación en la configuración. En KDE se puede acceder a estas opciones a través de la aplicación en la opción de configuración del sistema. Además, los usuarios pueden personalizar el escritorio de Linux instalando temas y paquetes de iconos que pueden cambiar la apariencia de los elementos, el escritorio, como los iconos de la barra lateral y la apariencia de las ventanas. En resumen, la configuración del escritorio en Linux es altamente personalizable y puede variar según el entorno de escritorio utilizado. Los usuarios pueden personalizar los elementos como el fondo de pantalla, la barra lateral, el idioma y la fecha y la hora a través de las opciones de la herramienta de configuración del entorno de escritorio y mediante la instalación de temas y paquetes de iconos. Con respecto a las cuentas de los usuarios en el sistema operativo Linux, las cuentas de usuario se gestionan a través de identificadores únicos, UID, WID y grupos según la certificación de Linux Essentials del Linux Professional Institute
en donde las cuentas del sistema tienen un UID menor a 1000, mientras que las cuentas de usuarios normales obtienen un UID mayor a 1000. Existen dos tipos principales de usuarios en Linux. El usuario administrador root, ya que este usuario con UID 0 tiene privilegios para realizar tareas de administración en todo el sistema. Sus acciones pueden afectar a la seguridad y la estabilidad del sistema, por lo que se recomienda utilizar este usuario con precaución. Los usuarios normales, que son aquellos UID con mayores a 1000, tienen acceso limitado y no se pueden realizar tareas de administración que afecten al sistema en su totalidad. Además, en Linux, los usuarios se identifican por un número único de usuario UID y pertenecen a un grupo principal de usuario, identificado también por un número de grupo único en GID. El usuario puede permitir a más grupos ingresar además del principal. La gestión de usuarios en Linux se realiza a través de herramientas como el programa de control de usuarios, disponible en algunas distribuciones a través del menú de escritorio o desde una terminal de comandos con el comando o, entre otros, usermod. En resumen de cuentas, las cuentas de usuarios en Linux se gestionan en UIDs y grupos distintos, y existen dos tipos principales de usuarios: el usuario administrador root y los usuarios normales, cada uno con diferentes tipos de niveles de privilegios y accesos al sistema. El uso de varias terminales en Linux se hace de acuerdo a que el sistema operativo Linux permite a los usuarios ejecutar múltiples sesiones de comandos de forma simultánea, lo que resulta útil para realizar tareas de administración, desarrollo o cualquier otra actividad que requiera la ejecución de comandos. Algunas de las herramientas y conceptos relacionados con el uso de varios terminales en Linux incluyen el terminal de comandos, que es una interfaz de línea de comandos que permite a los usuarios interactuar con el sistema a través de la ejecución de comandos. En Linux, los usuarios pueden abrir múltiples terminales para ejecutar comandos de forma simultánea. Los multiplexores de terminal, que son herramientas que permiten a los usuarios dividir una técnica terminal en varias secciones y los que le permite trabajar con varias sesiones de comandos al mismo tiempo. Algunos ejemplos de multiplexores de terminal son Linux con tmux y Screen. Los controles de terminales que los usuarios pueden controlar y administrar junto a las sesiones de terminal, las ventanas y los paneles a través de comandos específicos proporcionados por las herramientas de multiplexión de terminal. En resumen, en el sistema operativo Linux, el uso de varios terminales permite a los usuarios ejecutar múltiples sesiones de comandos de forma simultánea, lo que resulta útil para realizar varias tareas de administración, desarrollo o cualquier otra actividad que requiera la ejecución de comandos. Además, los multiplexores de terminal proporcionan herramientas adicionales y necesarias para dividir en la única terminal en varias secciones, lo que permite trabajar con varias sesiones de comandos a la vez. Muchas gracias.